el sindicato tendrá que movilizarse. Sí, pero no tienes ningún adelanto de lo que podría ser la propuesta gubernamental, o será la que se van a discutir o van a discutir también la que ustedes han presentado. Se va a discutir lo que hemos presentado y lo que ellos han estado cabildeando con los demás secretarios. Vía telefónica le planteamos al subsecretario de Gobernación el tema del seguro social para los trabajadores, planteamos el tema de las propias jubilaciones que están pendientes, el pago de finiquitos a compañeros nuestros, y el fondo pues es el regreso al trabajo. También les explicamos que tenemos la mano de obra calificada. Ya para qué experimentar más con compañías contratistas. Un electricista no se hace de la noche a la mañana. Es todo un proceso de aprendizaje, y más en una zona tan compleja como es el Distrito Federal y la zona metropolitana. Pero ya está confirmada la reunión para mañana. Todavía hoy se va a confirmar. El subsecretario dijo: yo ya la tengo agendada para el martes a las 7 de la tarde, pero pasa porque los otros secretarios de Estado y el jefe de gobierno pues también cuadren la propia agenda, porque sí pedimos que para esta reunión estén los coadyuvantes, que es el jefe de gobierno y el propio diputado Armando Ríos. Y como es la forma del sindicato, cada propuesta que nos haga tiene un filtro. El filtro es el Comité Central, la Comisión de Trabajo y la Asamblea General. La Asamblea General es la que va a decidir si las propuestas del gobierno se aprueban o se rechazan. Bien, si no hubiera otra pregunta más, les agradecemos mucho. Perdón. Martín, quisiera saber si ya tenías conocimiento sobre este fraude de la CFE y por qué no sacarlo a la luz antes, si es que tú ya sabías de esto. Y bueno, quisiera que me hablaras un poquito sobre la posición del sindicato sobre este tema de las jubilaciones, sobre la nota que sacó la nota. Por muchas ocasiones hemos entregado la información, incluso en la Cámara de Diputados, a iniciativa del sindicato, se creó una comisión especial que revisara la corrupción de la CFE. Incluso me tocó ir a una reunión de trabajo con esa comisión. De ahí presentamos los documentos sobre Néstor Félix Moreno Díaz, cuando salió el escándalo en Estados Unidos, en Houston. En la crónica de Houston salió un escándalo, y a partir de que salió en Estados Unidos fue cuando los diputados dijeron: bueno, sí vamos a entrar. Sin embargo, no le dieron mucha difusión en los medios. Hoy sí le están dando al fraude de 2.300 millones de pesos, pero eso es poquito comparado a todo lo que Alfredo Elías Ayub sabe, conoce y se llevó. Él es uno de los responsables, 11 años al frente, y aquí tenemos esta información. Incluso la tenemos en disco, me dicen los compañeros, se las vamos a poder entregar, este documento, que van a ustedes a analizar cuánto se meten de dinero a la bolsa los productores independientes por año, cuáles son las obras que hacen sobre costos. Está el expediente de Néstor Félix Moreno Díaz, y lo importante que está la carátula con los sellos de recibido de la Presidencia de la República, y esto es desde el día 12 de agosto del 2009. O sea que el presidente Calderón sabía, porque incluso él fue secretario de Energía, él sabía de toda la corrupción, y sabiendo que Néstor Félix Moreno Díaz era un pillo, lo ascendieron de gerente a director, y después le dieron luz y fuerza a Néstor Félix Moreno Díaz en un convenio incomodato. O sea que le dieron al conejo las zanahorias, ¿no? Y hoy no lo encuentran, la Interpol lo anda buscando. Entonces sí es grave, porque esto, dejarlo así callado, pues no nos parece lo más correcto. Y si pedimos que los diputados también participen. Y observamos también el tema de las jubilaciones, de lo que preguntabas. El problema de las empresas públicas es que hay una ley orgánica y le dan facultades al director amplísimas. El director es el que fija los salarios de los subdirectores, gerentes, subgerentes, de todo el personal de confianza. Es el que fija las prestaciones, es el que autoriza las jubilaciones, el director de luz y fuerza. Por ejemplo, Jorge Gutiérrez Vera
era el director cuando Lucio Fuerza, tenía 2 jubilaciones, se llevó 2 jubilaciones. Él era jubilado en Comisión Federal de Electricidad, y de jubilado lo trajo Felipe Calderón a director de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué traerse a un funcionario que ya había estado del 82 al 92 en época de Salinas y que le pegó fuertísimo el tema de la corrupción? Incluso a la fecha hay conflictos de corrupción con este funcionario de Jorge Gutiérrez Vera. Estuvo trabajando con Iberdrola, Jorge Gutiérrez Vera, con un despacho como asesor para la construcción de plantas de generación, y se lo trae para acá, y aquí se alcanzó a acomodar otra jubilación en Luz y Fuerza del Centro. Jorge Gutiérrez Vera cuenta con 2 jubilaciones. Y en el caso de los sindicalizados tenemos un dato muy importante, vean. De los 22,000 jubilados sindicalizados, 17,157, que es el 77%, tienen un promedio de 600 pesos diarios de jubilación. 77% de los 22,000 tienen un promedio de 600 pesos diarios de jubilación. O sea, si hablamos de un mes, estamos hablando que son 18,000 pesos mensuales. No se parece nada a lo que ganan los altos funcionarios de este país. Y después hay 4,647 de esos 22,000, que representa el 20.87%, que tienen un promedio de 1,200 pesos de cuota diaria de jubilación. Son los que se jubilaron Operación Sistema, por ejemplo, los que operan lo más difícil del sistema, que son ingenieros, y ahí se la pasan por lo menos más de 20 años trabajando en esa área, que es muy compleja. Y un 2%, que son 452 trabajadores sindicalizados, que es el 2%, tiene una cuota fija de jubilación promedio de 2,250 pesos diarios. Entonces observamos esto, prácticamente se cubre, como se venía haciendo en el informe financiero de Luz y Fuerza. Hay un rubro que se llama previsión social. En el 2009, la previsión social para activos y jubilados apenas fue de 7,603 millones de pesos. Estamos hablando que Luz y Fuerza del Centro, con toda la infraestructura, la facturación es de 56,000 millones de pesos. 56,000 millones, y le autorizaba al Congreso 33,000, y todo lo demás pues se va a la Federación, porque los 42,000 que decía Felipe Calderón de transferencias, ese dinero prácticamente así completito iba a parar a las manos de los productores independientes de energía por la venta de electricidad. Entonces, lo que sí decimos, pues prácticamente quien se lleva la mayor parte de los recursos públicos son los altos funcionarios del gabinete. Pues, ¿cuál es el ahorro? No hay ahorro. Simplemente para Felipe Calderón el año que viene va a ganar 4,800,000 pesos, hasta una prima de riesgo le autorizaron, y todavía se lleva su jubilación por desadministrar el país 6 años, ¿no? Entonces observa que prácticamente lo que vemos, que las jubilaciones de los sindicalizados no es un gasto del erario público, sino las jubilaciones es producto de la riqueza que generaron nuestros compañeros a lo largo de su vida laboral, que se traduce en infraestructura, pero además, desde que uno entra a trabajar, le empiezan a descontar de su salario para su jubilación. Llega el momento que terminas 30 años de servicio, te liquidas como trabajador, te pagan tu liquidación y está la jubilación a partir de todo lo que ahorraste en todos esos 30 años de la vida laboral, y es una obligación del Estado. Por eso decimos que hay un fraude financiero.
Esto tiene que ver con una normatividad incluso internacional. Todas las empresas, públicas o privadas, están obligados a crear un fondo de previsión social para hacerle frente a las necesidades, en este caso, las obligaciones para con los trabajadores. Imagínense lo que estuvo haciendo la empresa por muchos años. Si construíamos un poste y lo instalábamos, ese poste tiene un valor, y ya cuando está funcionando tiene otro valor. Ya se le metías todos los recursos humanos y demás. Esto es para ir capitalizando, entonces esto lo tenías que haber capitalizado como patrimonio de la empresa. Lo registraron como pérdidas. Cada obra que hacíamos la fueron registrando como pérdidas, iban creciendo entonces los pasivos laborales y iba disminuyendo el activo fijo de Luz y Fuerza. Por eso decimos que vamos a llevar este tema a los expertos internacionales que revisen el fraude financiero cometido contra Luz y Fuerza del Centro por parte del gobierno de Felipe Calderón. ¿Entiende el monto de la jubilación, lo que percibe el director de Luz y Fuerza por estas dos jubilaciones? No tenemos el monto, pero sí lo estamos ya checándolo completito. Era de la información que siempre pedíamos en cada revisión salarial y contractual. Y en la última revisión salarial 2009 sí nos la entregaron, de cuánto ganaban los funcionarios. Se los vamos a entregar en la siguiente rueda de prensa, que no pasará de esta semana, para que se explique y se dé a conocer a la luz pública, porque todo el mundo hace pensar, con la nota así insidiosa del Reforma, hacen pensar que los sindicalizados ganamos 400,000 pesos mensuales. Y hacen pensar como que ese dinero lo están pagando todos los mexicanos de los impuestos, y no es así. Hay un fondo, que es el que pedimos se nos explique dónde está el fondo de reserva de jubilación, porque la última comparecencia de el que fue secretario de Energía, después fue de Telecomunicaciones, ¿cómo se llamó este? Luis Telles, en una comparecencia en el Senado de la República, siendo secretario de Energía, explicó y dijo, y está la comparecencia, que el Fondo de Reserva de Jubilaciones en Luz y Fuerza ascendía a 80,000 millones de pesos y que ese dinero estaba invertido en la infraestructura de Luz y Fuerza. Por eso estas empresas que le llaman paraestatales tienen dos funciones. Una, prestar un servicio público para la sociedad, y dos, crear una plusvalía a través de la infraestructura para cubrir las obligaciones con los trabajadores. Entonces ellos querían borrar de un plumazo una obligación que tienen para con los trabajadores de esta infraestructura que se ha construido a lo largo de un siglo. Por eso es muy relevante el caso nuestro, y lo vamos a llevar, que se revise la parte financiera. Estamos trabajando ya con grupos de actuarios y contadores públicos, y hemos pedido a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que nos entreguen el informe del estado de resultados de Luz y Fuerza del año 2009, 2010, y al cierre del 2011 también los vamos a revisar, porque esos tendrán que revisar con los propios actuarios y permitir que en los órganos internacionales se dé a conocer este fraude cometido por el gobierno de Felipe Calderón contra el pueblo de México y contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchísimas gracias.